¿Acaso no fue corrupción esa barbaridad llamada Fondo de Estabilización, Inversión y Reducción del Endeudamiento Público, el tristemente célebre FEIREP, que me cupo el honor de eliminarlo como ministro de Economía y Finanzas de este país? Fondo que con los recursos de la nueva extracción petrolera garantizaba el pago de la deuda y recompraba esta en forma anticipada y preanunciada. ¿Qué permitió esto? Que en el 2003 los fondos se revaloricen del 60% al 104%. Nuestros bonos se vendían con premio. Nuestra economía era tan bollante para los mercados internacionales que hasta se compraban los bonos más allá de su valor nominal. ¿Por qué? Porque era el único país del mundo que utilizaba su petróleo para garantizar deuda externa y anunciaba a los mercados que lo íbamos a comprar. Esto también es corrupción. De esta forma nos han robado nuestro dinero, nuestros recursos naturales, nuestra soberanía. Pese a que la mayoría de estos hechos, por haber estado amparados en leyes corruptas, quedarán en impunidad, gracias a Dios, el 26 de noviembre del 2006, el pueblo ecuatoriano ya condenó a sus autores y actores al basurero de la historia. El tercer eje de esa revolución ciudadana es la revolución económica. La política económica seguida por Ecuador desde finales de los 80 se enmarcó fielmente en el paradigma de desarrollo dominante en América Latina, llamado neoliberalismo, con las inconsistencias propias de la corrupción, necesidad de mantener la subordinación económica y exigencia de servir la deuda externa. Todo este recetario de políticas obedeció al llamado consenso de Washington, supuesto consenso en el que, para vergüenza de América Latina, hermanos presidentes de la región, ni siquiera participamos los latinoamericanos. 20 años siguiendo políticas económicas de un supuesto consenso donde ni siquiera participó un solo país latinoamericano. A ese nivel ha llegado América Latina en la oscura y triste noche neoliberal. Sin embargo, dichas políticas no fueron solo impuestas, sino también agenciosamente aplaudidas, sin reflexión alguna, por nuestras élites y tecnocracias. Los resultados de estas políticas están a la vista, y después de 15 años de aplicación, las consecuencias han sido desastrosas. El Ecuador apenas ha crecido en términos per cápita en los últimos 3 lustros, la inequidad ha aumentado y el desempleo se ha duplicado con relación a las cifras de los inicios de los 90, pese a la masiva emigración de compatriotas ocurrida en los últimos años. Se llegó al absurdo de defender como prudentes políticas que destruyeron empleo, como aquellas aplicadas en los años 2003 y 2004. Felicitar a un ministro de Economía por la excelente política económica cuando destruye empleo, como felicitar a un chef por haber quemado la comida pero haber pagado en demasía a los proveedores. Eso es lo que ha vivido América Latina. El dogmatismo fue tan grande que se llamó populismo a cualquier cosa que no entendiera el esquema neoliberal. Por el contrario, cualquier cantinflada en función del mercado y del capital se la asumió como técnica en un verdadero populismo del capital. Recordemos, a manera de ejemplos, los bancos centrales autónomos y sin control democrático. ¿Qué sentido tiene eso? El simplismo del libre comercio, las privatizaciones, la dolarización y otras tantas barbaridades. Estas políticas han podido mantenerse sobre la base de engaños y actitudes antidemocráticas por parte de los beneficiarios de las mismas, con total respaldo de organismos multilaterales, los cuales disfrazaron de ciencia a una simple ideología y cuyas supuestas investigaciones científicas se acercaron más a multimillonarias campañas de marketing ideológico que a trabajos académicos. Estos organismos también se convirtieron en representantes de los acreedores y en brazos ejecutores de la política exterior de determinados países, por lo que, además del fracaso económico, también se ha mermado la soberanía y representatividad del sistema democrático.
siendo esta una de las principales fuentes de ingobernabilidad en el país, pero incomprensible, obviamente, para nuestros tecnócratas. Felizmente, como decía el general Eloy Alfaro, la hora más oscura es la más próxima a la aurora. Y el nefasto ciclo neoliberal ha sido definitivamente superado por los pueblos de nuestra América, como lo demuestran los procesos de Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Chile, Nicaragua y ahora también Ecuador. De esta forma, la nueva conducción económica del Ecuador priorizará una política digna y soberana, es decir, más que liberar mercados, liberar al país de los atavismos y poderosos intereses nacionales e internacionales que lo dominan, con una clara opción preferencial por los más pobres y postergados y priorizando al ser humano sobre el capital. Queridos compañeros presidentes, esta es una de las características del socialismo del siglo XXI, esa priorización del ser humano sobre el capital. Ya veremos más adelante aquello. Sin embargo, Ecuador y Latinoamérica deben buscar no solo una nueva estrategia, sino también una nueva concepción de desarrollo, que no refleje únicamente percepciones, experiencias e intereses de grupos y países dominantes, que no sometan sociedades, vidas y personas a la entelequia del mercado, donde el Estado, la planificación y la acción colectiva recuperen su rol esencial para el progreso, donde se preserven activos intangibles pero fundamentales como el capital social, y donde las aparentes exigencias de la economía no sean excluyentes y, peor aún, antagónicas del desarrollo social. Dentro de esta nueva política económica, no puedo ser exhaustivo por la brevedad del tiempo, pero nos referiremos a la nueva política de deuda. Con respecto a la deuda externa, uno de los principales desafíos del Ecuador es vencer la cultura de endeudamiento que hemos adquirido a través de los años y que nos ha llevado a una situación de sobreendeudamiento altamente costosa para el país. Cuando conseguimos un nuevo crédito, el país se contenta, el ministro se contenta creyendo que somos más ricos. Cuidado, al utilizar mal esos créditos, vamos a ser más pobres. Con la nueva política de endeudamiento, el país debe utilizar tanto ahorro interno cuanto sea posible y solo endeudarse cuando sea estrictamente indispensable. Para ello, se redefinirá la política de endeudamiento con los organismos multilaterales y gobiernos, y los préstamos externos se usarán fundamentalmente para inversiones productivas que generen flujo de divisas para pagar dichos préstamos, mientras que los proyectos sociales, incluso por orgullo nacional, se financiarán con recursos propios. Para que vean la irracionalidad de las políticas seguidas en los últimos años, queridos amigos y amigas, en este país, gasta el Ecuador más del doble en deuda externa, en servicio de deuda, de lo que gasta en educación. Y por el peso de la deuda externa e interna, no nos alcanza para el sector social y vienen entonces los organismos internacionales a prestarnos para el sector social, ¿verdad? Para ser solidarios y darnos crédito para el sector social. Sean solidarios, renegociemos la deuda, reestructuremos la deuda y nosotros solos atenderemos a nuestro sector social.